Pues vamos a arrancar viendo este videíto breve nada más de cómo se dio el día de ayer la votación. 276 votos a favor, 222 en contra con 0 abstenciones. 498 fueron los legisladores que votaron en esta ley, esta reforma eléctrica. Vamos a escuchar el momento en el que termina el tiempo y se da los resultados de esta histórica votación. A ver, estamos teniendo un problemita. A ver, a ver. Ahora sí, vamos a verlo. 75 votos en pro, 0 abstenciones y 223 en contra. No hay mayoría calificada. En virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, con fundamento en lo que dispone la fracción G del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto. Honorable Asamblea, las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano han retirado el voto particular que presentaron ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, por lo que se tiene por retirado y no se procede a su discusión. Bueno, es parte de lo que ocurrió ya el día de ayer en la sesión, una larga sesión que inició temprano, alrededor de las 11, 11 y media, y que terminó pues prácticamente 12 horas después. Se esperaba incluso que la votación se diera en la madrugada, sin embargo los diputados acordaron que ya no se siguiera con la lista de oradores, eran aproximadamente 46 de ellos que se habían apuntado, terminaron hablando como unos 15, y con esto finalmente decide cerrarse la discusión, se da la votación cerca de la medianoche, porque ya Morena ya sabía por dónde se venía el golpe, ya también el presidente ya tenía información, incluso el día de ayer, Julio, puede subirnos, buscar el tuit que subió el presidente Obrador, en donde también él ya está anticipando esta votación en contra de la reforma eléctrica, con lo cual ya se había puesto en movimiento el plan B, donde ya se había decidido y donde ya se había actuado para enviar esta ley minera a la Cámara de Diputados, que finalmente desde ayer está ya en San Lázaro, desde ayer la recibió Sergio Gutiérrez Luna, y bueno, ahí está justamente el tuit que escribe el presidente cerca de las 9 de la noche. La votación ya fue a la medianoche, muy cerca de las 12, así que ya él ya lo tenía claro. Yo lo dije en mi informe del martes, pase lo que pase, ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar. Es decir, que ya a esas alturas, ya a esas horas, el presidente ya tenía claro lo que iba a suceder. Envía la ley eléctrica, la ley minera a la Cámara de Diputados y nada más ya se termina de discutir y de votar. Así que no toma por sorpresa la Cuarta Transformación. Todo esto es importante entender, que todo también estos escenarios están contemplados y que la ley secundaria finalmente va a permitir al gobierno seguir avanzando en este sector, sobre todo para salvar a la Comisión Federal de Electricidad, y recordando que este era el plan A. Acuérdense ustedes que cuando el presidente anuncia el rescate de la CFE, se presenta y se aprueba esta ley secundaria, que nunca pudo entrar en vigor porque cayeron los amparos, se suspendió inmediatamente, y por eso el presidente recurrió al plan B, que era irse ya por la reforma constitucional. Sin embargo, como ya se avaló el plan A, como ya le permite la Corte poder utilizar esta ley, entonces pues sí, ya no se ocupan tanto o se preocupan tanto por la aprobación constitucional, y de todos modos el gobierno mantiene estos instrumentos a su disposición. Sin embargo, bueno, falta de litio, que también es de lo que vamos a hablar. Sin embargo, también el presidente habló sobre esto, Julio, el día de hoy. Así es, Mau, pues bueno, muy temprano, de hecho fue la primera pregunta que respondió el día de hoy. Aseguró el día de ayer, domingo, se cometió un acto de traición a México por parte de este grupo de legisladores. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador. Cometió un acto de traición a México
por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad. Muy lamentable lo que sucedió, aunque tampoco es extraño. Así ha sucedido en otros tiempos de nuestra historia. Los conservadores siempre han ido al extranjero o siempre han apoyado a los intereses extranjeros en contra del interés nacional. Que no se nos olvide lo que hicieron los conservadores cuando fueron a buscar primero a Santana, después de que este tirano había provocado el que nos arrebataran más de la mitad de nuestro territorio, cuando el gran zarpazo, cuando nos invaden los estadounidenses. Pues es lo que señala el presidente, es la reacción natural, sobre todo tomando en cuenta lo que había mencionado él previo a esta votación, y quedan exhibidos así tal cual, porque lo que se discutió el día de ayer es la soberanía energética, es fortalecer a la patria y no anteponer a los intereses privados, pero sobre todo extranjeros, sobre el bienestar nacional. Los opositores, con el argumento de la competencia, de que esto nos iba a ayudar supuestamente a los mexicanos, decidieron mantener este esquema que actualmente nos ha costado justamente a los mexicanos, no solo a nosotros en nuestros bolsillos, en nuestras familias, sino a través de miles de millones de pesos en subsidios. Y a pesar de esto, deciden apoyar a estas empresas extranjeras. Y lo que hay es una gran inconformidad en las redes sociales, lo que se está pidiendo, y es que, bueno, entiendo yo, no es tan fácil hacer la lista. Aquí vamos a ir hablando poco a poco de este tema, de los más de 200 diputados de oposición que son los que rechazaron esta reforma, básicamente, y hay que decirlo, tampoco esto es muy difícil, son todos los del PAN, todos los del PRI, todos los del PRD y todos los de Movimiento Ciudadano. Como pocas veces también se pusieron en filita, los organizaron muy bien, les obligaron a ir y ahí estuvieron presentes en la Cámara de Diputados un día antes de la sesión. Como nunca, los opositores se comprometieron para esta votación. No se comprometieron con los ciudadanos, con los mexicanos, porque cuando es con nosotros, no van, llegan tarde, se van al baño a la hora de votar o simplemente se pierden. Eso no sucedió el día de ayer, porque no respondían a los intereses de nosotros los mexicanos, respondían a las órdenes, a las indicaciones de las empresas extranjeras, y miren qué bien se comportaron el día de ayer. Me refiero a qué ordenaditos estuvieron todos, presentes y votando en contra de esta iniciativa. Y las consecuencias las vamos a ver en este triunfo que disfruta, entre comillas, la oposición, que tendrá pues otro golpe en el transcurso de los próximos meses cuando llegue la elección y pierdan prácticamente todas las gubernaturas, quedándose una vez más sin excusa, porque dicen ellos que están defendiendo al pueblo de México, solo que el pueblo no está con ellos. Y el perdedor principal es el PRI, porque va a perder todas las gubernaturas este año, y de las dos que se disputan en el 2023, que es Coahuila y el Estado de México, muy probablemente también las vaya a perder. Se va a defender, que yo creo que es el estado más fuerte, Coahuila, aunque es de pronóstico reservado. Sin embargo, eventualmente, si se cumple este escenario, el PRI llegaría prácticamente sin gubernaturas a la elección del 2024. Sería un partido
partido satélite. Sería un partido al borde de la desaparición. Y este es el resultado de la votación del día de ayer. Esto es a lo que lo lleva Alejandro Moreno, que además ahora está preocupado porque ya dice que lo están investigando en el estado de Campeche. Digo, por si fuera poco. Entonces, los grandes perdedores son los opositores. No es el presidente. Ya el presidente tiene una ley secundaria, pero sí quedan exhibidos y quedan expuestos los traidores. Pues así, y el presidente también hizo el llamado hoy muy temprano para que los legisladores de la Cuarta Transformación aprobaran entre hoy y mañana la ley minera. Esto para proteger a el litio. Vamos a escuchar lo que dijo el día de hoy el presidente López Obrador. Iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio. Así de claro. Y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Entonces, llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren 2/3 partes, es mayoría simple, y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque solo se requiere mayoría, para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio y ya empecemos a estructurar la empresa como la Comisión Federal de Electricidad, que va a manejar todo lo relacionado con el litio, con el apoyo de los centros de investigación que se tienen en el país y con las experiencias de otros países. Las grandes empresas automotrices que fabrican. Pues ahí está el anuncio que hace el presidente López Obrador, y creo que ahí recalcando un poquito sobre el tema que hablabas, Mau, yo creo que de lo que más se hizo tendencia y viral el día de ayer, que causó mayor indignación, fue este video en el que apreciamos precisamente a esta legisladora priista burlándose de la gente que estuvo manifestándose a las afueras de este recinto legislativo. Y estaba yo escuchando también algunos comentarios y algunos tweets, e incluso la misma oposición empezó a manejar ahí las tendencias en cuanto a que la gente que estaba afuera estaba esperando a los legisladores, a los priistas, a los panistas y a los perredistas, en los que acusaban y decían necesitaban llamarle a la jefa de gobierno para que les brindara protección a estos diputados, porque ya empezaban a difundir el rumor de que la misma ciudadanía iba a meterse o iba a atentar en contra de estos legisladores. Esto pues ya cerca de la medianoche. Sí, ese es el papel, el espacio que es el que tiene la oposición. La oposición, pues con lo que obtuvo en el 2021 en la elección, tiene la posibilidad, que es lo que vimos ayer, de detener una reforma constitucional, y es el espacio en donde ellos se pueden mover, en el que pueden actuar. Sin embargo, lo que les recuerda el presidente Obrador es que a pesar de que ellos tienen esta posibilidad de frenar esta reforma constitucional, no tienen la mayoría. Esa la tiene Morena con sus aliados, y eso también es lo que quedó evidenciado en la votación el día de ayer. Así que lo que señala el presidente, lo que les dice y le pide a los legisladores es que simple y sencillamente saquen la aplanadora. Tenemos los votos para aprobar reformas secundarias,
vamos a utilizarlos y vamos a aprobar esta reforma, esta ley minera que se envía ya a la Cámara de Diputados para que se pueda defender el litio, pero sobre todo para que el gobierno tenga tiempo de crear esta nueva empresa, porque esto es lo que está detrás de esta nueva ley minera. De lo más trascendente sí es la nacionalización del litio, pero es la creación de esta empresa que traería en funcionamiento pues lo más pronto posible. Por eso el presidente les dice, hoy o mañana, que se apruebe prácticamente hoy o mañana esta ley, sin mucha discusión, sin parlamento abierto, sin concesiones a la oposición, que ya dejó clara su postura. Señores, si ellos no votan por la reforma constitucional, entonces ¿para qué les preguntamos por la ley del litio, que estaba incluida en la reforma constitucional? La aprobamos y se acabó. Eso también es lo que les dice al presidente. Ustedes van a presumir un triunfo, miren cómo se siente ganar. ¿Cómo se siente aprobar una ley como la ley minera? Y con eso también les va a callar las bocas. Y bueno, pues obviamente aquí lo importante es también conocer qué es lo que se estará haciendo el día de hoy en la Cámara de Diputados, el contenido de esta ley y lo que se anunció el día de ayer, y por eso el presidente se refiere a estos 2 días. Ayer Rubén Moreira confirmó que en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se tomó por la mañana, cuando se dio este receso en la sesión, que se habían agendado 2 sesiones en la Cámara de Diputados para esta semana. Una hoy y otra el día de mañana. Así que muy probablemente mañana más tardar quede aprobada esta nueva ley, que esa es la estrategia que también tiene la 4T, que es la que tiene el presidente, y es el llamado que les hace el día de hoy, que es el llamado que hemos hecho muchos seguidores de Morena y de la 4T durante mucho tiempo, de que carajos, saquen la aplanadora, que para eso se les dio. No se les dio para andar ahí coqueteando con la oposición, como lo hace Ricardo Monreal. Se les dio la mayoría para que saquen las leyes que se necesiten sacar. Y si la oposición ladra, pues que lo haga. Es también su trabajo, pero se puede actuar y se puede avanzar lo más pronto posible. Pues bueno, finalmente ya hay respuesta también de parte de la oposición. Hace aproximadamente 1 hora arrancó la rueda de prensa de parte de la alianza PRI-PAN-PRD. También a la misma hora que arranca una rueda de prensa en la sede de Morena, donde bueno, Mario Delgado también junto a Citlali Hernández da alguno de los pormenores. Pero vamos a escuchar primero lo que dice la Alianza Va por México, quien aseguró presentará una moción suspensiva en contra de la reforma sobre el litio. Va por México, pues bueno, dice que esto será en contra de la reforma al litio, pretende aprobarse al vapor. Así lo mencionaron los integrantes de la alianza. Vamos a escuchar a el representante de los panistas en la Cámara de Diputados. Y el día de hoy nos queremos comunicar con ustedes para mencionar que estamos conscientes de que esto pues no fue precisamente ayer el mejor día para el presidente o para el oficialismo, pues estamos muy conscientes. Y por lo mismo hoy pretenden sacar de la manera más burda, de la manera más express, al vapor, una reforma a una ley secundaria, a la ley minera, en donde desde ahorita lo anunciamos. Nosotros vamos a presentar para empezar una moción suspensiva, porque evidentemente incumple, para empezar, con las 24 horas que se deben de tener de anticipación para circular un dictamen. No quisieron darnos a conocer ese dictamen, e independientemente de su fondo y contenido, están mal si creen que en la oposición nosotros vamos a responder al antojo, al capricho y al horario que ellos quieran. Así para empezar. Y respecto a este dictamen y nuestra posición para el día de hoy, les doy el uso de la palabra a quien coordina al grupo parlamentario del PRI. Pues es lo que dice la oposición, pero ¿qué creen? Ahora no se necesita escuchar a la oposición. Ya se le dio la oportunidad, se les dio el espacio, se les dio este momento histórico a los opositores para que apoyaran esta ley el día de ayer. Se les permitió sumarse a una estrategia de transformación al país en beneficio de los mexicanos el día de ayer.
y a pesar de que se les invitó, a pesar de que se negoció con ellos, que se incluyeron sus puntos, porque ellos presentaron 12 puntos y se añadieron a la reforma constitucional, decidieron votar en contra. Y ahora lo que salen a decir es que quieren que los tomen en cuenta. Pues con justa razón Morena puede decir, y vamos a ver qué es lo que dice Ignacio Mier, pues no, lo sentimos, ya tuvieron su oportunidad, no la quisieron tomar y entonces nosotros nos vamos de frente. Efectivamente, se tiene que cumplir con una serie de reglamentos y por eso también, entiendo yo, se establecieron 2 sesiones. El día de hoy para que se hiciera pública, que es como se menciona también esto de hacer publicidad al interior del Congreso a la iniciativa, para que 24 horas después, el día de mañana, después de cumplido este requerimiento, pueda ser votada y avalada por la Cámara de Diputados y enviada inmediatamente a la Cámara de Senadores. Ya no se necesita su opinión, ya se les dio la oportunidad, repito, de escucharlas y de valorarlas y de que la reflejaran en su voto. Y ahora, pues bueno, pueden ellos decir lo que quieran, pueden presentar todas las mociones que ellos quieran, pero con este voto que tiene Morena y sus aliados, pueden sacar la mayoría. Estaba viendo en el chat también y es evidente lo que podemos ver tras la aprobación de esta ley. La lluvia de amparos, que es natural porque así se comportan también. Esto es relativamente bueno por 2 razones. Por la primera de ellas, porque el monstruo va a asomar la cabeza. Vamos a ver quiénes se van a amparar y a quiénes van a defender, porque como lo decía el presidente, son empresas que se han quedado calladas, son estas empresas que están buscando el litio y no han dicho absolutamente nada, y vamos a ver quiénes son las que están manejando este tema aquí en nuestro país. ¿Quiénes son los que están moviendo a los diputados aquí en México? Ya lo vamos a ver cuando empiecen a caer los amparos. Y en segundo lugar también, pues va por la misma ruta de la ley eléctrica. Vamos a entender y asimilar esta realidad, que el Poder Judicial, sobre todo en estos jueces, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Pesa, que son estos jueces que cuidan la libre competencia, pueden efectivamente suspender la ley, pero así como sucedió con la ley eléctrica, esto estará llegando a la Suprema Corte, donde eventualmente también será validada constitucionalmente. Así que aunque no puede entrar en funciones, mientras más pronto se apruebe, más pronto se suspende, más pronto llega a la Corte y más pronto se valida. Y con eso, en un año tendremos ya una ley válida, con una nueva empresa estatal, y el gobierno de México y nosotros los mexicanos podremos también ya empezar a explotar este mineral tan importante que es el litio. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sigue diciendo la oposición, aunque es importante también nada más cuidar que no nos vayan a hacer una chicanada. Vamos a ver también la rueda de prensa que se está llevando a cabo en estos momentos, y es que Mario Delgado llamó también vendrepatrias a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica y anunció será una campaña para difundir los nombres de todos y cada uno de los legisladores que traicionaron a la patria votando en contra de la reforma eléctrica. Vamos a ver. Ayer veíamos a estos vendepatrias que los que van a estar en contra del litio. Así que ¿para qué quieren que sea de la nación el litio si se va a quedar enterrado? Pero no tenemos la capacidad técnica ni los conocimientos para explotarlo. Son los mismos argumentos que compañías como el Águila y esas que había extranjeras en 1938 argumentaban en contra del general Lázaro Cárdenas, que se iban a llevar los ingenieros, que se iban a llevar la tecnología, y México no iba a poder explotar su petróleo. Si hubiera sido cierto ese argumento, pues no hubiéramos tenido el desarrollo que tuvo nuestro país a partir de la explotación del petróleo. Por eso se crea Pemex y crea el general Lázaro Cárdenas el Instituto Politécnico Nacional, para que de ahí se formen, y el Instituto Mexicano del Petróleo, se formen los técnicos que nuestro país necesitaba para el desarrollo a partir de la explotación del petróleo. Entonces acá es lo mismo, parece que no tenemos historia, parece que no aprenden, repiten los mismos argumentos, porque es lo que les dan las empresas transnacionales, que no sirve que sea de la nación el litio, porque no se va a poder explotar. Claro que se va a poder explotar, tiene un valor tan alto el litio y es tan preciado
que tiene la rentabilidad suficiente para poder desarrollar la tecnología y para que los ingenieros mexicanos nos ayuden en la explotación en favor de México. Pero como los conservadores mantienen los mismos argumentos siempre en contra de nuestro país. Sí. Ahí, abonar nada más una cuestión. Bueno, parte de las reacciones también que se vienen dando por esta votación el día de ayer, y como lo comentábamos, pues quedan expuestos, quedan como lo que son los diputados opositores, traidores a la patria, sobre todo porque el presidente va a seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Le permitirá también a esta empresa ir creciendo, ir activando sus presas hidroeléctricas, que es también lo que se ha anticipado ya con esta ley secundaria. Y con este fortalecimiento, ¿no? Demostrará a los mexicanos en el 2024 que esta iniciativa nos iba a llevar por un muy buen camino. Ahí van a estar los resultados, y esto servirá también para convencer a los que fueron confundidos por la oposición que hay que fortalecer este proyecto para el próximo sexenio. Esto significa fortalecer la posición de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para poder hacer las reformas constitucionales. Y pues quedará exhibida todavía aún más la traición, con 3 partidos que llegan aliados en esta alianza de Claudio X González, que se van a ir también disminuyendo con el paso del tiempo. Hablábamos del PRI, el PAN también va a perder terreno y van a llegar realmente sin una estructura importante a la elección presidencial. Es lo que dijo el presidente: yo ya no voy a presentar una reforma eléctrica, pero el próximo, el sucesor o sucesora, va a tener la oportunidad de hacerlo una vez más, con una fortaleza en el Congreso, ¿no? En las 2 cámaras, que permita hacer estos cambios que no se pudieron hacer, en el entendido de que este es el primer sexenio de la Cuarta Transformación, el más difícil, porque es el de la transición, en donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Sin embargo, se han dado estos pasos importantes, aunque falta por consolidarlos, que eso es lo que también esperamos todos para el 2024 tras la votación de la elección presidencial. Pues vamos a ver unos extractos, Mau, de cómo es como viene la ley minera, esto que nacionalizaría el litio. Vamos a ver algunos puntos. Dice: se declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento de litio, por lo que no se otorgarán, concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en las que haya yacimientos de litio. Se reconoce al litio como patrimonio de la nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para beneficio único y exclusivo del pueblo mexicano. Las cadenas de valor económico de litio se administrarán y controlarán por la nación a través del organismo público señalado en el artículo 10 de esta ley. El Servicio Geológico Mexicano auxiliará al organismo descentralizado encargado de la explotación de litio en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables de litio. En la explotación de litio y de sus cadenas de valor será y deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de los mexicanos, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Pues así, a como la estamos presentando, así es como va a llegar, así es como ha llegado y como se terminará aprobando liso y llano, como se dice en derecho, la reforma a la ley minera. Bueno, pues eso es lo que sigue en la agenda en la Cámara de Diputados, y vamos a estar reportando en las próximas horas y también en los próximos días, hoy y mañana sobre todo, los resultados, y también a ver cómo opera Morena también esta petición que hace de manera muy concreta el presidente Obrador. Y bueno, sin embargo, también el día de ayer, y vale la pena comentarlo. ¿Sí? Perdón, antes, ya acaba de anunciar hace 5 minutos, Santiago Krill asegura que ya llegó la iniciativa a la Cámara de Diputados y bueno, se va
a realizar su análisis y su discusión. El vicepresidente de la Cámara de Diputados dio a conocer que la iniciativa de la ley minera ya fue recibida en San Lázaro y se encuentra bajo análisis. Llegó desde ayer, ¿Sí? Julio, llegó desde ayer, incluso llegó antes de que se votara la ley constitucional. Ya sabían, como lo dijimos hace algunos minutos, el presidente ya sabía que no iba a pasar. Y aproximadamente a la misma hora que el presidente tuiteó, sale Ignacio Mier a dar una conferencia de prensa y confirma que Sergio Gutiérrez ya tenía en sus manos esta ley. El propio Sergio Gutiérrez subió un tuit cerca de la medianoche, ya que terminó su trabajo como presidente de la mesa directiva, confirmando que tiene ya la ley desde el día de ayer. Así que, bueno, pues ya esto estaba planeado, estaba programado ya. Por parte del presidente y en esta misma estrategia, en esta misma idea, entiendo yo, se tiene planeada la votación. Pues sí, vámonos ahora sí al siguiente tema, ¿no? Igual un poquito de lo mismo, pero bueno, vamos a ver pues qué es lo que ha acarreado también, lo que ha pues dado de qué hablar en el tema, pues ya lo veníamos diciendo, de las gubernaturas, ¿no? Sí, pues los números que van a ser contundentes en unas cuantas semanas más, porque poco a poco se están acercando ya los procesos, estas votaciones en los estados, 6 de ellos donde se están disputando las gubernaturas, en donde estaremos viendo que esto que presume la oposición el día de ayer, pues no se va a reflejar en la realidad, sobre todo que dicen ellos están representando al pueblo, solo que el pueblo pues simple y sencillamente no está con ellos. Ahí están los datos, Julio. A ver, ¿qué tenemos? Pues bueno, ahí está la única gubernatura en la que hay que destacar cuando arrancó esto hace un par de semanas en los sondeos previos. En Aguascalientes estaban hasta por 30 puntos, según esto, esta es de Político MX. Bueno, ahorita se encuentran a solo 20 puntos María Teresa Jiménez y bueno, abajito de ella ya la candidata de Morena, Nora Rubalcaba, iba a defender a Aguascalientes. Pues bueno, se va acortando la diferencia aquí en este estado panista. En Durango, que sería pues la única realmente en la que habría una competencia de parte del Revolucionario Institucional, vemos que hay 3 puntos de diferencia entre Esteban Villegas y Alma Marina Vitela. Prácticamente pues un empate técnico, 3.5, pues no representa ya más. Y ya de ahí para abajo vemos Hidalgo, que bueno, ahí está Julio Menchaca, 55.8% lo que presenta esta encuesta sobre un 29% de Carolina Villano de la alianza PRI-PAN-PRD, prácticamente 26 puntos abajo de Julio Menchaca. En Oaxaca, Salomón Jara Cruz, 58.5, el más cercano, el de la alianza PRI-PRD, ahí no fueron juntos, 25.5, prácticamente igual, 32 puntos abajo del candidato de Morena. En Quintana Roo, Mara Lezama pues sigue punteando, ya vemos que se ha abierto una brecha de prácticamente, pues sí, cerca de 30 puntos sobre Laura Fernández, la candidata del PAN-PRD, y bueno, y un partido local. Laura Fernández ahí prácticamente a 30 puntos, y Tamaulipas 56.14 de Américo Villarreal de parte de Morena, y la alianza con César Verástegui también 20 puntos por debajo, pues de 6, 4 muy marcadas a favor de Morena y las otras 2 pues en la tablita. Ese sería entre comillas, el punto de partida, ¿no? Este es lo que ahora tendremos que ver con las encuestas que se hagan en el transcurso de esta semana o la próxima semana también, que se estarán dando a conocer, yo creo que pronto, estamos en proceso electoral. Y iremos viendo los cambios, porque algo que no quería el PAN, PRI y PRD, que dejaron muy claro, ellos no querían que se avalara o se votara más bien la reforma eléctrica antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque saben muy bien que la mayoría de los ciudadanos están apoyando o estaban apoyando la reforma constitucional. Y pues ellos sabían que votar en contra les iba a generar un costo político. Por eso no querían que se votara
antes de las elecciones. Ese era el miedo, ese lo sigue siendo. El temor es ver cuánto se van a ir derrumbando sus candidatos ahora que quedaron expuestos como traidores, porque además, y es natural, porque así debe de ser, el partido, los ciudadanos que están informados, que tuvieron oportunidad el día de ayer en ver en redes, en su televisor, la sesión en la Cámara de Diputados, van a ir platicándole a la gente sobre esto, se va a ir difundiendo la información, se va a ir explicando cómo es que estos partidos nos traicionaron a todos nosotros, nos afectaron directamente en nuestros bolsillos, porque aquí estamos hablando de las tarifas eléctricas, y prefirieron ellos apoyar a las empresas privadas en lugar de apoyar a las familias mexicanas. Y esto va a tener un efecto. Ese es el miedo que tienen. Y vamos a ver cómo van cambiando y se van ajustando las encuestas, en donde eventualmente pues terminen perdiendo todos y cada uno de los estados. El que más está disputado es Aguascalientes. Eso se sabía desde el principio, pero también puede caer tras la decisión del día de ayer. Y ahí la pregunta es, ¿qué es lo que va a festejar la oposición? Así ahorita están ellos festejando como si hubieran ganado la presidencia. ¿Qué es lo que van a decir después de este proceso electoral? Pues así están las cosas en estos estados. Vamos a ver un poquito más de lo que se vivió el día de ayer. Y yo creo que muy aparte de todo este conflicto que se vivió, el tema Margarita Zavala fue central en la discusión. Y es que la diputada Andrea Chávez, quien hay que también reiterarlo, de parte de la izquierda, ha sido de las legisladoras que a pesar de su corta edad han dado mejores ponencias ahí en tribuna, acompañado también del mismo Fernández Noroña del PT, ayer igual de lo más destacado de la izquierda. Pues bueno, el día de ayer la diputada Andrea Chávez entregó pruebas en donde dice, se acreditaba que la diputada Margarita Zavala recibió en su hogar millones de pesos de la transnacional Iberdrola, y pedía, pues bueno, que Margarita Zavala no solamente no pudiera votar, sino que no pudiera ni siquiera argumentar o debatir en el tema de la reforma eléctrica. Vamos a ver un poquito más de lo que se vivió el día de ayer. Realizadas por la diputada Zavala no advertían un conflicto de interés. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Solo para aclararle al Pleno del Salón de Sesiones en esta Cámara de Diputados, lo que usted manifiesta, presidente, es que con los dichos de la diputada Margarita Zavala, la Consejería Jurídica resolvió no haber conflicto de interés. Yo le voy a hacer llegar pruebas contundentes en donde se acredita que la diputada federal recibió en su hogar millones de pesos por parte de Iberdrola. Rogarle que nos explique qué seguiría cuando yo le haga llegar estas pruebas, por favor, presidente. Gracias. Diputada Andrea Chávez, esta documentación que usted hará llegar a la presidencia de la mesa directiva se turnará nuevamente a la dirección jurídica para que ésta emita una consideración sobre el sentido de la documentación que usted manifieste. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Señor presidente, de aclaración. El artículo 143 de nuestro reglamento establece que la presidencia está subordinada al Pleno. Yo solicito, por lo tanto, que se vote la propuesta de la diputada Andrea Chávez. Hemos hecho las consultas con la Secretaría de Servicios Parlamentarios, quien con base en los precedentes nos señala que al estar...
Bueno, parte de lo que ocurrió el día de ayer, en donde se hace esta petición por parte de Andrea Chávez a nombre de la bancada de Morena. También a nombre del Partido del Trabajo se pidió por parte de otra legisladora que la diputada del PRD, Edna Díaz, que era la diputada que estuvo sentada junto al cabildero italiano durante la sesión de la Comisión de Energía, en esta foto infame que también exhibe cómo operan estos intereses en la oposición, se le pidió que se excusara y al final, bueno, se hizo el análisis por el área legislativa, como lo señaló Sergio Gutiérrez, y quedó definido de que no había un protocolo y debido a la falta de este protocolo se les hizo un exhorto, ¿no?, por parte de la mesa directiva para que ellas se excusaran y que, sin embargo, se les permitiera a ellas tomar la decisión, si se excusaban o si se quedaban ahí. Evidentemente las dos dijeron que ellas no aceptaban estas calumnias y demás y que se iban a quedar en la sesión. Pero lo que sirve, y a pesar de esto, es que queda evidenciado, ¿no? Entender este episodio sirve para que nosotros entendamos los vínculos de estas empresas con los diputados de oposición, que sepamos cómo les pagan. Porque eso es lo que representa el caso de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Porque bueno, Felipe Calderón, y confirmó Margarita Zavala, trabajó en Avangrid, que es una filial de Iberdrola, y recibió entre 6 y 8 millones de pesos por 2 años de trabajo. Y en el caso de Edna Díaz, la diputada periodista, pues refleja cómo responden a los intereses y atienden y les abren las puertas a estos representantes de las empresas extranjeras, que incluso les escriben las leyes, porque este señor italiano, Paolo Salerno, escribió los 12 puntos que está defendiendo la oposición en esta reforma eléctrica. Es increíble, pero sí, él se los escribió. Y no dudo que hayan participado otros expertos, entre comillas, expertos extranjeros. Entonces, este episodio que se da al principio de la sesión sirve para esto, para entender con casos puntuales, reales, cómo influyeron en el voto estas empresas el día de ayer.